Bueno, pues volvemos al asunto del parche, porque siguen los problemas de memoria, etc. Y sobre todo de este que hace el vídeo y que edita el vídeo y a veces hace más estropicios que arreglos. Vamos al asunto que ahora tocaba. Dentro de la salvación vamos a ver el término obra. ¿Por qué digo eso? Pues porque nosotros cuando hablamos del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de lo que el Señor nos manda que publiquemos al mundo, hablamos de la obra de salvación. Y creo que es un término que hay que pensar, ¿no? No hablamos de la salvación tal cual, la obra de salvación. ¿Por qué? Pues porque Dios trabaja y Jesucristo el Hijo trabaja, así lo dice el Señor en uno de los momentos en los que hizo un milagro y a un paralítico pues le devolvió la movilidad. Y bueno, pues sabéis cómo era el asunto religioso, donde iban a por él a buscarle un fallo, un error, algo con lo que acusarle. Y una de las circunstancias que intentaron aprovechar fue que había sanado a ese hombre en sábado, que era día de reposo para los judíos. Y bueno, pues eso era motivo para acusarle de haber quebrantado la ley. Y bueno, el Señor pues comenta o argumenta más bien que, como dice en Juan 5:17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, esto realmente al final lo que hizo fue enfurecer más a los judíos porque puso a Dios como Padre suyo, no como nosotros hablamos de Dios como Padre, sino en unos términos en los que se hacía hijo de Dios por naturaleza, ¿no? Y eso lo entendieron muy bien los judíos y entendieron muy bien que se hizo igual a Dios de esa forma, y ya el carácter de enfado iba subiendo, por cuanto eso ya era blasfemia incluso. ¿Por qué digo esto o por qué lo comento? Pues porque Dios trabaja, Dios no está pasivo nunca. Parece que Dios no hace nada y que Dios está ausente, o que Dios no se entera de mis problemas. Dios no para, Dios no deja de trabajar nunca. Y dentro del trabajo hay obras que son concretas, específicas. Y Dios tiene la obra magistral, podríamos decir, yo la consideraría así, ¿no? La obra magistral por excelencia, la gran obra de arte de este gran artista divino, es la obra de salvación, tan complejísima y sublime, que implicó la misma vida del Hijo de Dios. Así que la obra de salvación, Dios tiene esa obra y la contempla el Señor Jesucristo cuando después, en un capítulo más adelante, capítulo 6 de Juan, pues los hombres, los fariseos, le preguntan también qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y dice que el Señor le respondió, Jesús le respondió: esta es la obra, no las obras, sino esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y precisamente estaban haciendo todo lo contrario, rechazando al que Dios había enviado, que se trataba de Jesucristo. Así que Dios tiene una obra, y esa es la obra de salvación. Y así la presentamos nosotros. No ha sido una aparición de repente, como he dicho en otra ocasión, te coge, te saca de un calabozo, o te coge y te saca de un pozo y venga, ya has salido, eres libre, ya estás salvo del peligro o del mal que sea. Ha hecho algo que muy complejo, que es extraordinariamente sublime, y que consiste en transformar al ser humano y llevarle a una vida de dimensiones celestiales, de reino celestial por la eternidad, con todo lo que ello implica, que es muy extenso. Así que vamos a los puntos que básicamente, y con un gran resumen, pues tienen que ver con esta obra. Quizás no por orden, pero sí por un criterio personal de exposición, quiero comentar algo estremecedor. Una de las cosas que dice la palabra del Señor es que fue hecho, hablando de Jesucristo, fue hecho maldición. La profundidad de la obra de salvación es tal que esa frase nos la presenta como algo insondable. La obra de salvación es realmente insondable, y solamente pensar en la frase Jesucristo fue hecho por nosotros maldición ya demuestra el calibre de lo que Dios está haciendo para salvar a la humanidad.
este aspecto insólito de la cruz lo convierte en algo imposible de poder ser realizado por ningún otro ser, ningún ser humano, por supuesto. Nadie podía haber hecho esto. Nadie puede asumir la condena de maldición y resultar finalmente victorioso. Alguien maldito es alguien acabado. La sentencia que se presenta en el Antiguo Testamento, donde se dice maldito aquel que fuere colgado en un madero, fue el único punto de la ley dada por Dios que afectaba a Cristo. No porque Cristo fallase en ese punto de la ley, es decir, la ley fue cumplida por el Señor, la ley fue perfectamente cumplida en todo su sentido de cuerpo, de mente, de pensamiento, de palabra, de sentimiento, de limpieza auténtica por parte del Señor, fue perfectamente cumplida hasta el punto en el que se dice que el cumplimiento de la ley es Cristo, pero nosotros cuando fallamos en la ley es porque hacemos cosas que la ley prohíbe y somos incapaces de hacer cosas que la ley manda. Jesucristo no fue incapaz de cumplir las cosas que la ley mandaba y no fue incapaz de abstenerse de las cosas que la ley prohibía. Pero sí había algo que no estaba dentro de esos dos aspectos, hacer o no hacer, sino que había algo que fue este que estamos comentando, donde padeciendo él injustamente un acto como fue el ser crucificado, eso por la ley le hacía maldito. Es decir, el Señor no pudo ser inculpado ni pudo ser condenado y por tanto morir por causa de un fallo ante el cumplimiento de la ley, sino que es hecho maldición porque fue colgado en un madero. Es la única forma en la que Cristo podía morir conforme a la maldición de la ley. No había otra forma de haber muerto conforme a la maldición de la ley, solamente ese aspecto, y era ajeno a su cumplimiento o a su abstención. Más allá aún de esa declaración de ser hecho maldición, encontramos que la Biblia dice que fue hecho pecado, es decir, el pecado tomó forma corpórea en Cristo, fue personalizado en Cristo, de tal manera que cuando después los apóstoles hablan de la obra de Cristo, dice que Cristo venció al pecado y acabó con el pecado en su cuerpo, crucificando su cuerpo, entregando su vida en su cuerpo clavado en la cruz. Y ahí en su cuerpo de carne, es decir, que nadie diga que Jesucristo no llegó a morir, que el que estaba allí no era Cristo, que era un espíritu lo que se estaba viendo, pero no era realmente el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Era el Hijo de Dios en forma de hombre, era cuerpo de hombre, y en ese cuerpo toma carácter todo el pecado de la humanidad, toma forma, es concentrado en él y asumido por él, y en la cruz lo juzga clavándolo y matándolo con su propia muerte y venciendo así la maldición y el pecado. Todo esto tenemos las citas en la palabra de Dios, no estoy diciendo nada ninguna frase atrevida, que sería por mi parte atrevidísima, porque son muy graves, ¿no? Pero así está escrito, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y seguidamente vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, hablando de Jesucristo, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Colosenses capítulo 1 versículo 22 vemos que dice en el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Apuntad bien eso, en su cuerpo de carne, no una visión así humanoide, sino como tú y como yo, en su cuerpo de carne, os ha reconciliado por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que su cuerpo de carne crucificado es la forma en la que nos reconcilia con Dios. Anula, quita la afrenta que hay entre el hombre y Dios. Efesios 2:15 dice, hablando de Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Así que insiste el apóstol en mostrar cómo él, en su forma corpórea, en su forma de persona humana, recibe todo el peso del pecado y de la maldición del pecado, para que la crucifixión tenga todo el sentido práctico de nuestra fe. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Dios entero está en Cristo y Cristo es Dios en forma de hombre, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Y ahora habla de cómo en él, en esa muerte que él realiza como obra expiatoria en la cruz, dice, os dio vida juntamente con él. Morimos con él por la fe, clavando nuestra culpa y nuestros pecados con su cuerpo allí en la cruz, y eso lo hacemos identificándonos por la fe con él, sin tener que ser nosotros crucificados, y así dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo nos da vida? Por la fe. Y nos demuestra que cobraremos vida después de la muerte de nuestro cuerpo por su resurrección. Tenemos vida eterna prometida por él y vida de resurrección demostrada por el poder de su resurrección primero. Así que es en estas dos insólitas sentencias, ser hecho maldición y ser hecho pecado, es en eso que comprobamos la forma del triunfo de Cristo sobre el problema de la humanidad, abordando el foco, el origen auténtico del problema. Y a raíz de ahí después vendrá toda solución a todo el resto de los males. Pero el principal mal, el foco del mal, tenía que ser solucionado, y la única forma era Jesucristo en la cruz, muriendo por los pecados. Solo podía ser Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera. Porque el único que podía poner su vida y volver a tomar su propia vida puesta era Jesucristo. Nadie puede dar su vida y volverla a tomar. Podemos todos dar nuestra vida, pero cuando damos nuestra vida lo hemos perdido todo. Has dado tu vida, has perdido todo lo que tienes, tu misma vida. Jesucristo dijo, Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí, por supuesto que los romanos lo cogen, lo traicionan los judíos, lo crucifican los hombres, pero nada de eso ocurre sin que él no lo haya consentido. Él se está entregando. Él está dando y poniendo su vida cuando él quiere, porque muchas veces intentaron matarlo y no era el momento ni la hora y no lo consintió. Pero cuando él determinó que era la hora dada por el Padre y el momento oportuno, él pone su vida. La pone para después volverla a tomar, como también había anunciado antes, al tercer día. Ni 2 días, ni 4 días, ni desaparición, ni robo del cuerpo, ni nada. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Otro punto
imprescindible del asunto de la obra de salvación es la exclusividad de su persona y la exclusividad de su obra. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Es único y suficiente Salvador. Único significa que no hay otro colaborador o ayudador que coopere con él en el tema de la salvación. Nadie va a hacer nada más de lo que Cristo hizo. Nadie va a aportar ni a complementar nada en la obra de salvación. Para salvar al hombre solamente pudo actuar Jesucristo, ningún otro ser, ni espiritual ni humano. No hace falta repetir más obras, repetir más sacrificios, hacer más actuaciones ni intervenciones por el pecado. Toda intervención necesaria para la solución del pecado fue hecha, como dice el escritor a Hebreos, una vez y para siempre. Ahora todo lo que falta, todo lo que queda, es por parte del hombre la fe para aceptar esa obra y tomarla con brazos abiertos de agradecimiento, de unos brazos de Dios que se tienden hacia la humanidad ofreciéndolo. Y es suficiente Salvador. No hay más pasos para la salvación, ni más gestiones que hacer, ni más intervenciones. Pasamos ahora ya, por fin, con el vídeo del estudio dado el domingo en la congregación. Así que nada de obras humanas ni méritos personales, en colaboración con lo que Dios hizo en Cristo Jesús. La razón principal es porque es imposible, es porque es inviable. El hombre no puede hacer nada para salvarse y no puede aportar nada para la salvación. Pero por otro lado, encima, si alguien necesita algo más de información incluso que le rascase su parte de ego, ¿no? Que la hay mucho. Pues dice el apóstol Pablo a los Efesios 2:9, no por obras, ¿vale? Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Es decir, inmerecidamente, más bien, mereciéndonos lo contrario, mereciendo la condenación, somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? ¿De vuestras obras? No, de la fe, de creer, de aceptar. Y esto, ese plan de salvación, no es de vosotros, no lo habéis presentado vosotros, no lo habéis organizado ni generado vosotros. Esto es de Dios. Pues esto es don de Dios, un regalo que Dios ha hecho. Preparar una salvación tan maravillosa y completa, donde Él lo gestiona y lo abarca todo. No por obras, y ahora digo yo aquí, mira, fíjate qué detalle dice, para que nadie se gloríe. Sabéis que muchas veces hemos dicho que hay mucha gente que no ha accedido al plan de salvación de Jesucristo porque hubiese preferido que se le hubiesen impuesto esfuerzos y cargas y méritos, hacer cosas para lograr el cielo, porque así alimentamos nuestro yo. Yo he hecho, yo he cumplido, yo he dicho, y yo, y ahora llego yo allí al cielo y digo, mira todo lo que yo he hecho. Sí, claro, era necesario que Jesucristo hiciese también algo importante, pero yo estoy aquí cumpliendo, ¿no? Y además, mira, he hecho más que este. Así que mi salvación, que sea un poquito más gloriosa y que tenga mejores recompensas, porque este no ha hecho tanto. ¿Os dais cuenta? Ese ego dice, no, aquí que nadie se gloríe. Aquí llegan todos de la misma forma y por el mismo camino. El único camino y la única forma. La complejidad. La complejidad es tal que durante siglos el Antiguo Testamento nos enseña cómo el pueblo de Dios ha tenido su sistema sacerdotal lleno de leyes y de instrucciones en los sacrificios para demostrar el plan de Dios de la forma más completa posible. Salvación no es yo te abro la puerta del calabozo porque tengo capacidad de abrir la cerradura más compleja, abro la puerta, te saco y eres libre, ya te has salvado. Eso no es salvación, eso no es la salvación de Dios. La salvación es un complejísimo sistema
de hacer a una criatura caída, enemiga de Dios, con todo lo que ello implica, convertirla en un hijo de Dios. Hijo de Dios, con todo lo que ello implica. Para eso hay muchas cosas que abordar y que solventar. Y entonces encontramos 4 aspectos que ya hemos mencionado más de una vez. La propiciación, la expiación, la redención y la reconciliación.